Acompáñenme a sus Biblias en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 1 al 4. Mateo capítulo 6, versículo 1 al 4. Dice así: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Imaginen, hermanos, que ustedes llegan a la iglesia, como llegaron en la mañana, con mucho gozo, saludan a los hermanos con una alegría reflejada en su corazón, se ponen a oran con mucha devoción, cantan himnos también buscando agradar a Dios. Pero ¿qué pasaría si en ese momento se quedara uno de ustedes solo? Que no hubiera nadie más que uno de ustedes. Pregúntese usted con honestidad, hermano, ¿seguiría haciendo lo mismo si nadie pudiera verlo? ¿Reflejaría ese mismo gozo? ¿Actuaría con esa misma devoción en la oración? Y esto es, hermanos, porque vivimos en una época obsesionada con la visibilidad. Si no se ve, no se cuenta. Si no se publica, no existe. Y si no se recibe reconocimiento, parece que no vale la pena. Incluso en la fe, donde debería de ser algo profundamente espiritual, corre el riesgo de convertirse en un escenario donde aprendemos a decir las palabras correctas, nuestro vocabulario cambia, un vocabulario cristiano, donde hacemos los gestos correctos y donde mostrarnos espirituales parece ser que es lo que nosotros anhelamos que se vea. Pero en ese momento nuestro corazón puede estar alejado de Dios. Y es precisamente en este punto donde el Señor Jesucristo nos confronta con palabras que nos incomodan, que nos sacuden y que nos desnudan el alma. El Señor Jesucristo dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Aquí el Señor Jesucristo no les está hablando a paganos, a incrédulos. No está corrigiendo a aquellas personas que no creen en Dios. El Señor Jesucristo les está hablando a personas religiosas, a gente que da, a gente que ora, a gente que ayuna, pero a gente que ha permitido que las miradas de los hombres sustituyan la mirada de Dios. En otras palabras, el Señor Jesucristo nos está diciendo que es posible hacer cosas correctas, pero con un corazón equivocado. Que es posible servir a Dios mientras en realidad lo que buscamos es servir a nuestro ego. Y este pasaje, hermanos, nos obliga a detenernos y hacernos una pregunta incómoda pero necesaria: ¿para quién estamos viviendo nuestra fe? Porque hay una gran diferencia entre vivir delante de Dios y vivir para que otros nos vean que estamos cerca de Dios. En esta parte del Evangelio, Jesús nos lleva del ruido del aplauso humano a un silencio en nuestro cuarto, en un cuarto secreto. Nos lleva del reconocimiento público a la mirada íntima del Padre. Nos lleva del espectáculo religioso a una fe genuina,
sincera, profunda, sin espectáculo. Y en esta mañana la voz de nuestro Señor nos llama a revisar no solo lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Porque al final, hermanos, solamente hay dos posibles espectadores en nuestra vida espiritual: o los hombres o Dios. Vamos a orar para poner en manos del Señor esta predicación. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de exponernos a tu bendita palabra. Qué gratificante, Señor, es saber que tú tienes para nosotros muchas cosas que nos hacen meditar en cuál es el caminar en este camino de la salvación. Pedimos, Señor, para que nos quites toda distracción, todo pensamiento, todo prejuicio y todo aquello que nos impida el poder escuchar tu palabra, meditarla y guardarla en nuestro corazón. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Amén. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. La palabra guardaos es un verbo que está escrito en un imperativo presente. Lo que implica es que se trata de una vigilancia continua. El guardaos debe de ser una vigilancia continua en nuestra vida. Es lo que está aquí diciendo el Señor con este verbo. Y en esta vigilancia continua, Jesús no nos advierte de un peligro externo, sino que nos está advirtiendo de un peligro interno, el peligro en el corazón. Porque cuando se comete una hipocresía, este acto no comienza en la conducta. Es decir, la hipocresía no comienza cuando nosotros somos hipócritas, sino que comienza en la motivación. ¿Qué es lo que hay que motiva esa hipocresía? La hipocresía brota de lo que hay en nuestro corazón. Ya traemos algo ahí que nos hace que brote ese acto. Y es lo que el Señor Jesucristo nos dice que debemos de guardarnos, el corazón. Dice Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y en Proverbios 4:23 dice la palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice el versículo: guardaos de hacer vuestra justicia. Y en este pasaje, justicia no solamente se trata de un estado legal, tampoco se refiere a la justificación que el creyente recibe por gracia para salvación. A lo que el Señor se refiere aquí con justicia es a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, a vivir una vida piadosa, a vivir una justicia práctica. Algo que realicemos, no que quede adentro, algo que realicemos. Y con esta frase, guardaos de hacer vuestra justicia, Jesús no está condenando las buenas obras. Lo que está condenando es una justicia que está centrada en la autogloria, en el ego de nosotros, en la alimentación de ese ego. Eso es lo que está reprochando aquí el Señor. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos. Y esta expresión implica una intencionalidad. No es que alguien haga una obra y de repente lo vean accidentalmente, sino se trata de que esta persona está haciendo la obra con el propósito de ser vista. De hecho, la raíz de la palabra griega utilizada aquí para ser vistos era una expresión que se usaba en el teatro, en los espectáculos. Y lo que denuncia aquí el Señor
es que este tipo de piedad, este tipo de hacer obras, se convierte en un escenario religioso, en un show, en un teatro. Porque la persona busca que lo vean, busca hacer la atracción cuando da. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. En esta oración, lo que está haciendo el Señor es presentar únicamente dos opciones. O se busca la recompensa de Dios, o se busca la aprobación de los hombres. Porque la Escritura dice que nadie puede servir a dos amos, porque se queda bien con uno, se queda mal con otro, ama a uno o aborrece al otro. Y esto no significa, hermanos, que la salvación se pierda. Lo que sucede cuando las personas hacen buenas obras para ser vistas es que se pierden la recompensa divina. Se pierden esa recompensa que va asociada con una obediencia sincera, una obediencia que brota del corazón. Porque si tú, hermano, haces las buenas obras para ser visto por los hombres, entonces el aplauso y la aprobación humana ya son tu recompensa. Porque al buscar esa gloria terrenal, lo que estás haciendo es renunciando a la recompensa del Padre. Cuando haces obras para ser visto, tú ya cobraste aplauso, reconocimiento, reputación, y ya no te queda nada más que esperar de parte de Dios en este acto. El tipo de recompensa que el mundo te ofrece es pasajera, es vana, es hipócrita. Pero la recompensa que el Padre te da es una recompensa eterna, una recompensa de gran valor. Porque Dios no te da una recompensa como la que te da el mundo. Dios nos ofrece su aprobación, nos ofrece su amor, nos ofrece su comunión. Él nos ofrece un gozo espiritual que, aunque el mundo no lo ve, nosotros sentimos ese gozo. Dice el salmista, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dios nos está ofreciendo a nosotros recompensas eternas y no temporales. Dice el versículo 2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí el Señor Jesucristo pasa de enseñar el principio de lo que es una justicia verdadera a enseñarnos cómo se pone en práctica esa justicia. Y para ejemplificar esto, el Señor utiliza una costumbre que era muy común en el pueblo judío, que era la limosna. La palabra limosna se refiere a la ayuda material que se da al necesitado, especialmente al pobre, al vulnerable, al que sufre alguna carencia. En el contexto bíblico, la limosna no se trataba únicamente un acto social. No se trataba únicamente como esos eventos de recaudación donde la gente va para exhibir incluso hasta sus mejores joyas, exhibir que da más que los demás porque tiene más que los demás. Aquí no se trataba de un acto social, se trataba de un acto visible de misericordia, de compasión y de amor al prójimo. En el judaísmo, en el tiempo de Jesús, la limosna era considerada como una obra de justicia, así como la oración y el ayuno era una obra en la cual dar a los necesitados era una práctica muy valorada en el judaísmo. Y se esperaba que todos los judíos la llevaran a cabo. Por eso el Señor Jesucristo aquí no nos dice si das limosna. Lo que Él está diciendo es cuando des limosna, porque Él da por hecho de que debe de darse limosna. Jesús presupone que todo creyente da limosna.
Y esto, hermanos, es porque la generosidad no es opcional. La generosidad es el fruto de una vida que ha sido transformada. La generosidad es el fruto de un corazón que cree en Dios, de un corazón que ama a Dios y un corazón que refleja el carácter de Dios. Pero incluso un acto bueno como el dar limosna puede corromperse por una mala motivación en el corazón. Dice el versículo, no hagas tocar trompeta delante de ti. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Y esta imagen que el Señor hace es una expresión gramatical que se llama una hipérbole. Es decir, esto es una exageración, es una imagen exagerada que Jesús utiliza para darle más realce a lo que va a decir. Nuestro Señor Jesucristo en varias ocasiones dijo algunas hipérboles, como un recurso pedagógico, como un recurso para enseñar, para impactar la conciencia y llevar al creyente a reflexionar profundamente. ¿Se acuerdan de la aguja y el camello? ¿Se acuerdan también del ojo, de la paja en el ojo y la viga en el ojo ajeno? Estas eran hipérboles para que enseñar el valor de lo que iba a decir el Señor en ese momento. Y aquí utiliza Jesús ese recurso gramatical para decir que cuando des limosna, no anuncies tu bondad, no conviertas tu generosidad en una propaganda espiritual, porque el problema no es lo que des, sino que el problema es cómo tú te autopromocionas cuando das. Y el Señor agrega, como hacen los hipócritas. La palabra griega hipócrites se usaba mucho en el mundo del teatro griego. Y se usaba para nombrar a un actor que interpretaba un papel usando una máscara. Ese era el hipócrita. El actor que representaba a alguien que no era él. Que de hecho los actores normalmente así usan. Interpretan a personajes que no son ellos. Pero en aquel tiempo en el teatro los actores ponían máscara y se les llamaba hipócritas porque representaban un papel que no eran ellos. Por eso aquí el Señor Jesucristo acusa a los religiosos de aparentar piedad, de interpretar espiritualidad y de usar la religión como un escenario. Al actuar de esa manera, ellos no estaban adorando a Dios. Lo que estaban haciendo ellos era actuando para el público que los viera, que les aplaudiera. Por eso el Señor agrega y dice, para ser alabado por los hombres. Y aquí, hermanos, aparece la esencia del pecado. Aparece la raíz, aparece la motivación de lo que es dar para ser alabado. Porque los hipócritas no dan por amor a Dios, ni tampoco dan por amor al necesitado. Ellos dan para tener una gloria personal. La obra externa puede ser buena, lo que ellos están haciendo puede ser bueno, pero la motivación lo que está haciendo es revelando un corazón no centrado en Dios. Un corazón falso, un corazón hipócrita que busca el aplauso de la gente. Y entonces el Señor les dice, ya tienen su recompensa. Y esta frase, hermanos, es una frase muy dura, una frase muy devastadora, escuchándola en los labios del Señor. Lo que está haciendo Jesús aquí es utilizar un lenguaje comercial. Es como diciendo, la paga tú ya la recibiste por completo, ya no hay nada más, no hay deuda. Al hacer eso, tú ya recibiste lo que querías recibir. Porque el aplauso para estas personas es su recompensa total. Es la recompensa final del acto que ellos están interpretando. Ya no les queda ninguna recompensa pendiente ante Dios. Y esto no se trata de una injusticia de parte de Dios.
porque Él simplemente está concediéndole a estas personas lo que el corazón de ellos anhela. Esto anhelas, esto mereces. Y este versículo, hermanos, no nos enseña salvación por obras. No nos enseña que nosotros podemos ganarnos la salvación de acuerdo a lo que demos. Lo que nos enseña es que las obras revelan cuál es la orientación de nuestro corazón, hacia dónde está dirigido nuestro corazón. Nos enseña que Dios no acepta actos religiosos que estén separados de su gloria. Todas las cosas que nosotros hagamos, demos o hagamos cualquier cosa, siempre tiene que ser para la gloria de Dios. Y nos enseña también que la piedad sin amor a Dios es idolatría. Es idolatría a nuestro propio ego. Estamos idolatrándonos nosotros mismos. Si usted da dinero para ayudar a un orfanatorio, a algún necesitado, un asilo, pero lo hace para que se le reconozca, usted lo que está haciendo no es un acto de misericordia. Usted está invirtiendo en su reputación. Está dando para que se le reconozca. Hay personas que extienden cheques grandes para dar en ayuda, pero lo que ellos quieren es que ese cheque sea exhibido en algún lugar donde la gente lo vea y diga, mira, él dio tanto para esta obra de misericordia. ¿Cuántas veces vemos, hermanos, también dentro de las iglesias que se pide para la construcción de la iglesia, por poner un ejemplo, y se les promete a los que van a dar que en los ladrillos de esa construcción se les va a poner el nombre de aquellos que dieron? Y hay quienes pagan 20, 100, 1000 ladrillos para que su nombre sea exhibido ahí. De cierto, dice la palabra, ellos ya tienen su recompensa. Están invirtiendo en su reputación. Y ahí Jesús les diría a ellos, el reconocimiento de los hombres ya es tu recompensa. Dice el versículo 3 y 4. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nuevamente aquí Jesús no cuestiona si se debe dar, sino cómo y con qué intención se debe de dar. Dice más, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Y aquí también, hermanos, como en el versículo 2, el Señor está utilizando nuevamente esa expresión gramatical, la hipérbole. Y así también no nos está hablando entonces de una forma literal. No se trata de algo físico. El Señor no nos está diciendo, cuando tú des con tu mano derecha, guarda la otra para que no sepa. Guárdala en tu bolsillo para que no sepa. No es literal lo que el Señor está diciendo. Lo que el Señor nos está enseñando aquí es que no trates de celebrarte tú mismo cuando des limosna. No te vanagloríes. El Señor Jesucristo ya ha tratado con el aplauso externo, con el aplauso de los hombres. Tú das limosna para que la gente te aclame, para que la gente te aplauda. Pero aquí va más allá. Aquí condena incluso el aplauso interno. Es aquí cuando uno se admira a sí mismo por su disque generosidad. Cuando alguien dice, yo sí soy mejor que los demás, yo doy más que los demás, aunque no está recibiendo el aplauso y el reconocimiento de los hombres, él mismo se está vanagloriando, autogloriando. El problema en este punto no es que otros vean la obra. El problema aquí es que el corazón se llena de orgullo aun cuando no es visto. Y aquí es cuando debemos de ser más cuidadosos nosotros, hermanos. Si realmente lo que estamos haciendo
estamos para la obra de Dios, o si lo que estamos haciendo es para que el mundo nos aclame, o peor aún, para que nosotros nos gloriemos de lo que estamos haciendo. Hay una ilustración, se dice que era un gran pianista, un pianista muy virtuoso, muy reconocido, y lo contratan para que toque en un teatro también muy famoso. Pero resulta que cuando ya va a tocar, no hay nadie, solo una persona. Pero esta persona era el creador de la obra que él iba a interpretar. Así que el pianista se queda pensando en si debe de tocar o no debe de tocar. Porque si toca y no hay nadie, no va a haber nadie que le aplauda. Pero si toca con el virtuosismo que tiene él ante el creador de la obra que él va a representar, va entonces a honrar a esa persona a la cual de la pieza en la cual él va a tocar. Y esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos siempre, hermanos. Dios ve todo. ¿Cuál es nuestra actitud estando solos, sin que nadie nos vea? ¿Y cuál es la actitud que tomamos nosotros cuando los demás nos ven? ¿Realmente queremos glorificar a Dios con nuestros actos y nuestro corazón? ¿O queremos glorificar a Dios únicamente para que los demás vean que estamos cerca de Dios? Dice el versículo 4, para que sea tu limosna en secreto. Y la palabra en secreto no significa necesariamente un anonimato absoluto. Lo que significa es una sinceridad delante de Dios. Porque usted, hermano, puede dar y otros lo pueden ver. No hay ningún problema en eso. A lo mejor puede dar en alguna ocasión y en lo secreto, pero a lo mejor va a dar en alguna otra ocasión y lo pueden ver. Pero eso no es el problema del asunto. El problema es cuál es la motivación que hay en el corazón. Porque incluso usted puede dar en secreto y aún así tener una motivación incorrecta. Por eso dice aquí, y tu Padre que ve en lo secreto. Todos nosotros sabemos que Dios es omnisciente. Él todo lo ve, todo lo sabe. Pero aquí el Señor Jesucristo no nos está presentando a Dios como un auditor público. No nos lo está presentando como alguien que está viendo nada más a ver qué estamos haciendo. Él lo presenta como nuestro Padre, como alguien que está preocupado por nosotros, como alguien que se preocupa por nuestra vida espiritual, porque nosotros hagamos las cosas correctas. Porque Él ve lo que nadie más puede ver. Él ve aquello que aún nadie puede aplaudir. Él ve las intenciones de nuestro corazón, ve las luchas que nosotros tenemos, ve los sacrificios que nosotros hacemos cuando damos. Y por eso dice la palabra que Él te recompensará en público. Y esa recompensa que viene de parte de Dios no siempre es material. Nosotros no podemos esperar dar para que Dios nos dé. No podemos nosotros creer lo que cree el falso evangelio de la prosperidad. Si tú das más, Dios te va a dar más. Eso no es bíblico. Porque la recompensa de Dios no siempre es material. Pero la recompensa de Dios incluye un gozo espiritual. La recompensa de Dios incluye una comunión más profunda con Él. Y la recompensa de Dios incluye una aprobación divina final. Mateo capítulo 25 nos habla cuando estemos en la presencia de Dios y escuchemos aquellas palabras: paz a siervo fiel, ven al gozo de tu Señor.
Esa es la recompensa que nosotros esperamos de Dios. La recompensa de Dios no es un salario por mérito, no es que nosotros merezcamos la recompensa. Su recompensa es una gracia que el Padre nos da cuando Él se deleita en la obediencia sincera de sus hijos. Porque la verdadera piedad no busca ser vista por los hombres. La verdadera piedad vive satisfecha de ser vista por Dios. Ese es el verdadero corazón piadoso. Jesús cierra esta enseñanza llevándonos al lugar más profundo del alma, que es la motivación del corazón. En este pasaje el Señor no nos pregunta si damos, sino para quién vivimos cuando damos. La limosna aquí, hermanos, se convierte en una prueba espiritual, porque revela si nuestra justicia busca aplausos humanos o busca la sonrisa y la aprobación del Padre. El problema no es la generosidad visible, sino que el problema es una piedad que necesita espectadores. Cuando nosotros damos para ser vistos, ya hemos recibido nuestra recompensa, el aplauso, el reconocimiento de los hombres. Pero cuando nosotros damos en secreto, nosotros descansamos en una verdad gloriosa, en una verdad que nos dice que Dios ve, porque nada que nosotros hagamos por el amor a Dios pasa desapercibida para Él. Porque nosotros descansamos en esa verdad gloriosa de que Dios nos ve. Dios nos ve todo lo que hacemos. Dios escudriña incluso nuestro corazón, nuestros pensamientos. Él sabe todo. El Padre no ignora lo oculto y Él nos recompensa. Aunque muchas veces la recompensa es invisible, es infinitamente mejor que cualquier aplauso del público. Y esta enseñanza, hermanos, nos lleva a la cruz, porque Cristo fue el dador perfecto. Cristo dio su vida sin tocar trompetas, sin aplausos, sin reconocimiento humano. Por el contrario, Él fue rechazado por los hombres, pero fue aprobado por el Padre. Y es esa gracia la que ahora transforma nuestro corazón para dar, no para ser aceptados, sino porque ya hemos sido aceptados en Él. En eso reflejamos nosotros el carácter de Dios. Así que, hermanos, examinemos nuestro corazón y preguntémonos si acaso nuestra generosidad nace de la gratitud por el Evangelio o por el deseo de ser reconocidos. Vivamos una fe que no busque el reconocimiento del hombre, sino que tenga peso eterno. Una fe que da en secreto, que confía en el Padre y que encuentra su gozo no en ser vista, sino en agradar a Dios. Porque al final de nuestra vida, solamente una mirada va a importar, la del Padre que nos ve en lo secreto.